Primer día hábil de este 2020, 2 de enero, y tenemos un dólar que no se mueve demasiado. Seguimos hablando del dólar oficial, del tipo de cambio regulado ya por Hernán Lacunza, hay que decir, cuando estableció el tope de $200 por persona para la compra. Y luego regulado por el dólar para atesoramiento y dólar turista. Pero este tipo de cambio, el oficial, sigue acá. Ahí a 62.98, ayer antes de Año Nuevo había cerrado a 62.99, prácticamente 63 pesos, no se mueve. Posiblemente haya movimientos en el transcurso ya del verano de este 2020, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque la inflación sigue, siendo una variable que lo que hace es apreciar el tipo de cambio si esta nominalidad se mantiene de esta manera. Obviamente seguimos con el 30% de impuesto, es decir, no se accede a este valor para nosotros, personas de a pie, sino que se accede a 81 pesos con un 30% de recargo de impuesto para atesoramiento y también para compra de dólares, para irte de viaje, para turistas en el exterior, y también compra de pasajes, con algunas reglamentaciones específicas que vamos conociendo, que las propias agencias de turismo nos están dando a conocer respecto de qué pasará con los pasajes manejados por la empresa aerolínea de bandera. Interesante ver qué es lo que ocurre. Obviamente el transporte terrestre de Argentina hacia países limítrofes no pasará por este 30%, pero hay que ir viendo cómo se dan estas reglamentaciones específicas en este mes de enero, que posiblemente sea un mes de gran aumento del turismo local aquí en Argentina, sobre todo en la costa argentina. Vamos a un dato muy relevante, porque a mi criterio nos pone nuevamente en una discusión que hay que dar, que me parece muy importante poder ponerla sobre la mesa en la Argentina, que es si se pueden utilizar o no las reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Hubo una discusión muy fuerte, no sé si recordarán, allá por el año 2010 con Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Hubo una resistencia muy fuerte a utilizar reservas del Banco Central para pagar. En este caso, les recuerdo, en la Ley de Solidaridad se estableció la utilización de la colocación de una letra por 4.570 millones de dólares al Banco Central de parte del Tesoro. Por ende, la utilización de ese dinero que está en el Banco Central, que son parte de las reservas internacionales de todos los argentinos, dándosela al Tesoro para pagar deuda. ¿Qué es lo que se publica hoy y por qué este valor? Bueno, en el boletín oficial se publica que Hacienda pide 1.326 millones de dólares al Banco Central en el marco de esta utilización de reservas ya prevista en la Ley de Solidaridad, para pagar un cupón o una serie de cupones que son básicamente vencimientos de intereses en el marco de vencimientos de deuda bajo ley extranjera. Es claramente una señal de dos cosas. Primero, hay disposición a pagar, hay disposición a recurrir a esta herramienta, a la utilización de las reservas para pagar los vencimientos, un mensaje hacia los mercados, hacia los acreedores externos que en este momento están decidiendo qué propuestas le hacen al gobierno para reestructurar. Es todo un mensaje. Y en segundo lugar, bueno, utilizo reservas. Me parece que abre dos discusiones relevantes. Bien, vamos al tema del transporte. Es un anuncio muy importante del día de hoy porque lo comentábamos al inicio, Mario Meoni y también Santiago Cafiero, jefe de gabinete, anunciaron que hay un congelamiento por 120 días de el boleto de transporte de ómnibus y también de trenes. Sí, Bernardo. No, quería preguntarte justamente si el aumento va a estar, el congelamiento de las tarifas va a estar vigente solamente para el área metropolitana, es decir, Capital Federal y Gran Buenos Aires, o se va a hacer extensivo también al resto del país. Sabemos que en el interior hay tarifas de transporte que están por encima inclusive de lo que se paga acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, por lo que se anunció hoy, estamos hablando de la zona metropolitana. Yo entiendo que hay una intención de que esto sea nacional. Desconozco qué nivel de acuerdos han llegado en el resto de las provincias, pero sí es relevante que este congelamiento se suma a, bueno, lo que ocurre con tema tarifas y también a lo que han decidido en relación a los alimentos, que vamos a estar profundizando. Tenemos unas placas preparadas. Se ha decidido la absorción, no total, pero sí la absorción parcial de este 21% de IVA, en algunos casos 10%, 10,5%, en otros casos 21% de IVA
para la eliminación que se produce de... es decir, había un programa que finalizaba la eliminación de IVA, eso termina y le están pidiendo a las empresas, Alberto Fernández fue muy duro, muy categórico para ser más precisa, y le están pidiendo que absorban una parte del IVA. Obviamente no se logró el 100%, sí se logró un 7% solamente de aumento, digo solamente, pero es una cifra muy relevante considerando que estamos en el mes de enero y que eso va a impactar en la inflación del mes de enero. Bueno, con estos 3 datos económicos del día de hoy hacemos un repaso que a mi criterio es relevante. Quiero reiterar el tema del dólar en relación al blue también, porque el blue no está logrando llegar, por suerte, ¿no?, a ese 30% de brecha de 81 pesos, la misma brecha que está teniendo el dólar turista versus el dólar oficial. Un desdoblamiento cambiario que a esta altura del partido, cuando me hacen notas, me preguntan, yo digo, llegó para quedarse. Es difícil que se vuelva hacia atrás en la cuestión del 30% de impuesto al dólar turista, el 30% de impuesto al dólar de atesoramiento, porque la idea es mantener dos mercados distintos. La idea es que en una economía en donde el dólar no es un derecho humano, sino que es un bien escaso y por ende todo bien que escasea necesita regulaciones, esta es la lógica, se puedan mantener dos mercados desdoblados. La hipótesis que había en relación al dólar, y que yo creo que es una hipótesis de trabajo para ir siguiendo de cerca, es que iba a haber un mercado ilegal, un mercado paralelo, un blue, que iba a continuar ampliando esa brecha y iba a generar un precio de referencia. Por ejemplo, con el paralelo 81, es decir, el paralelo turista a 81, podía aparecer un blue a 90, un blue a 100 pesos. Bueno, ese es el principal temor, si ustedes me preguntan. Julia, ¿cómo hay que considerar el dólar bolsa? Porque viste que hoy tuvo una subida realmente importante. Estaba mirando acá los últimos datos de casi las 6 de la tarde. El dólar bolsa 74,30 para la compra, 77,34 para la venta. Es la única manera de comprar dólares legalmente, es decir, a través de una casa de bolsa, alguien que opere en bolsa, sin pagar el 30% de recargo y sin tener que ir al blue, ¿no? Pero ¿eso es un mercado masivo o está más bien acotado? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, a ver, hay algo que es importante. El arbolito, cuando vas a la peatonal, no solo acá en Capital Federal, sino en cualquier ciudad grande, en cualquier ciudad capital de provincia, no es una forma legal de adquirir en el mercado de cambios, sino que es un paralelo, es un blue, es un ilegal, es un informal. Recordaba que Hernán Lacunza se hacía eco del dólar ilegal en la última etapa del gobierno de Cambiemos, cuando ellos mismos habían dicho que ese era el valor del dólar allá por finales de 2015. Ahora, el dólar MEP o dólar bolsa es un mecanismo legal que lo que hace es pasar por la compra de bonos en el medio. Es decir, uno tiene que primero comprar un bono del Tesoro y en función de eso, vendiendo ese título, que es llegar al dólar a través de la compra de títulos públicos, vendiendo ese título se accede a un valor del dólar que en este momento es más barato, aunque haya subido, que el dólar turista o que el dólar atesoramiento, que está a 81 pesos. Este es un mecanismo muy aceitado para quienes se mueven en estos ámbitos pequeños de, yo diría, la elite de la City porteña o de la City de los Pero, por mercados. ejemplo, si yo me abro una cuenta en estas aplicaciones que hay ahora, viste que hay varias aplicaciones para operar en bolsa y que yo puedo comprar dólares de esa manera, digo, no tengo ninguna restricción. Las cuentas comitentes, que son las famosas cuentas a partir de las cuales se hacen este tipo de operaciones, un poco más complejas, pero para nada inaccesibles para personas de a pie, son las que permiten operar en este tipo de rubros. Y sí, claro, son fáciles de abrir, se las abren cualquiera, llamando por teléfono en cualquier banco público o privado en el cual uno quiera operar. Obviamente esta salida, junto con la del contado con liquidación, el dólar MEP es una liquidación de los dólares aquí en Argentina. El dólar contado con liquidación permite liquidarlos afuera, es decir, que los dólares se depositen en una cuenta en el exterior, por eso se lo llama dólar fuga, fugaducto. Son distintos mecanismos que se van armando, que se van encontrando esta viveza criolla para evadir la compra de dólares con recargo y sobre todo en el contado con liquidación
poder sacar dólares, que es también una limitación que puso, y yo siempre lo aclaro, no el actual gobierno, sino es una herencia que viene de Hernán Lacunza. A mi criterio, la restitución del control de cambios no es algo para chicanas, no es para andar diciendo, ustedes pusieron el cepo, como a veces se da en algunos debates más de café, en alguna mesa de café. A mí me parece que la restitución del control de cambios por parte del gobierno de Cambiemos finalmente fue el reconocimiento de un error grave, de un error estratégico en la administración de la política cambiaria, que haya sido el gobierno de Cambiemos el que estableció el control de este tipo de cambio, porque es el mismo tipo de cambio del 12 de agosto, No estamos hablando de un tipo de cambio del 10 de diciembre, estamos hablando del 12 de agosto, la suba del dólar, y de allí el establecimiento, el comienzo del establecimiento de controles para el mes de septiembre. Bueno, estamos hablando de una bandera histórica de la ortodoxia económica, y a mi criterio en Argentina, entrando ya en este 2020, lo que hay es un balance, me animo a decir, un poco más colectivo del conjunto de la sociedad respecto de no volver a los mismos errores. Hay obviamente deseo, hay necesidad, hay búsqueda de acceder a un tipo de cambio, a un dólar barato, en virtud de que el peso es una moneda con mucha volatilidad, que es raro poder confiar en el peso en largos periodos. Sí, es cierto, la historia económica argentina nos habla de una pérdida de confianza en el peso explicada por las propias crisis económicas, por la crisis del 2001, por la crisis del 89, por la crisis del 75 del Rodrigazo, por la crisis del 82, ahí en el medio, a la salida de la dictadura cívico-militar. Ahora, estas maneras de controlar el tipo de cambio lo que hacen de alguna manera es volver a la confianza en el peso. Eso sí me parece relevante. Y por otro lado, toda la intervención en los precios, que entiendo lo vamos a estar desarrollando en un rato, o no sé si quieren que veamos las placas de los supermercados, que me parecen importantes, es también un consenso logrado en relación a, bueno, los precios tienen que tener algún tipo de regulación estatal. Escuchábamos, obviamente, a Alberto Fernández pedirle a determinados supermercados que no hagan subas desmedidas, que tengan responsabilidad social. Eso fue lo que se argumentó desde el oficialismo, desde el Poder Ejecutivo, pero claro, el control de precios finalmente termina siendo algo que se necesita.